En este video vamos a hablar de los paréntesis, el corchete y la llave, que nos sirven como herramientas para agrupar las proposiciones durante la simbolización. Hasta ahora ya hemos usado paréntesis para agrupar las proposiciones y a partir de ahora también vamos a utilizar los corchetes y las llaves para agrupar las proposiciones. Todo depende de la complejidad de los enunciados, de la cantidad de proposiciones atómicas que contengan, es decir, la cantidad de letras. ¿Cuál es la función de agrupar? La función de agrupar consiste en dejar claro la relación que existe entre las distintas proposiciones atómicas que componen un enunciado. En este caso, por ejemplo, tenemos P, disyunción inclusiva Q, conjunción R, cuyo significado no queda claro. No es lo mismo, por ejemplo, agrupar de esta forma P, disyunción Q dentro de la paréntesis, conjunción R, que agruparlo de esta forma. Entonces, vamos a suponer que P significa llueve, Q hace frío, R hay clase, ¿verdad? No es lo mismo decir llueve o hace frío y hay clase que decir llueve o hace frío y hay clase, ¿verdad? Son proposiciones diferentes cuyo significado pueden llegar a ser diferentes. En el lenguaje ordinario existen ciertas pistas o ciertos recursos que nos ayudan a agrupar las proposiciones. Algunas de ellas son las comas, los puntos y comas, afirmaciones como no es cierto que o palabras que en este caso niegan, ¿verdad? Además, también, etc. Asimismo, también tienen significado las pausas, la diferencia de entonación, etc. Por lo tanto, es bueno cuando uno está haciendo tareas de simbolización o trabajos de simbolización, por ejemplo, hacer la simbolización, realizar un primer agrupamiento, leer y entonar la proposición o los enunciados que estamos simbolizando y ver si coincide o no con esa simbolización y su respectivo agrupamiento que hayamos realizado. Acá tenemos este enunciado. El ejercicio nos pide, esta serie de ejercicios nos pide simbolizar los enunciados y tenemos el primero como ejemplo ya hecho y desarrollado. Dice, o bien se construirán nuevos barrios de viviendas económicas y se darán facilidades de pago a las familias de menores ingresos, o bien, si el presupuesto es insuficiente, se otorgarán préstamos personales. Acá tenemos 4 proposiciones atómicas diferentes que son: se construirán nuevos barrios de viviendas económicas, se darán facilidades de pago a las familias de menores ingresos, el presupuesto es insuficiente, se otorgarán préstamos personales. A cada proposición le vamos a asignar una letra diferente. Al primero la letra P, luego la letra Q, luego la letra R y luego la letra S. P, se construirán viviendas económicas. Q, se darán facilidades de pago a las familias de menores ingresos. R, el presupuesto es insuficiente. S, se otorgarán préstamos personales. Y se simboliza de la siguiente manera, ¿verdad? Paréntesis P, conjunción Q, ya que estos están relacionados entre sí acá. Disyunción, en este caso debe ser disyunción exclusiva, hay un pequeño error ahí. El presupuesto es insuficiente, se otorgarán préstamos personales. O sea, si el presupuesto es insuficiente, se otorgarán préstamos personales. Entonces es R condicional S. Y esto va agrupado entre paréntesis ya que están relacionados entre sí. Seguimos con los ejercicios. El primero nos dice, si no conseguimos el préstamo ni nos aprueban el proyecto, formaremos una cooperativa o nos uniremos a otra compañía. Entonces tenemos aquí estas proposiciones atómicas, que es lo primero que hay que identificar siempre, ¿verdad? Conseguimos el préstamo, nos aprueban el proyecto, formaremos una cooperativa, nos uniremos a otra compañía. Son 4 proposiciones atómicas diferentes. A este le asignaremos P, al siguiente Q, luego al siguiente R
y al último la letra S. Entonces tenemos que leer bien, ¿verdad? Si no conseguimos el préstamo y ni nos aprueban el proyecto, formaremos una cooperativa o nos uniremos a otra compañía. Ahí vemos nosotros que conseguimos el préstamo y aprueban el proyecto, se encuentran juntos, ambos en negación. Entonces simbolizaremos P, negación conjunta, Q, y agrupamos mediante paréntesis. Mientras que formaremos una cooperativa o nos uniremos a otra compañía, se encuentran juntos en disyunción. Entonces ponemos R, disyunción, S, y agrupamos entre paréntesis. Estos podemos servirnos o ayudar o apoyarnos poniendo en círculo, por ejemplo, aquí, y ahí nos daremos cuenta de que es una condicional donde los antecedentes son P, disyunción, negación conjunta Q. Entonces ponemos aquí la condicional. Y volvemos a leer nuestra proposición, revisando, haciendo el seguimiento de nuestra simbolización. Entonces, si no conseguimos el préstamo ni nos aprueban el proyecto, entonces, la condicional, formaremos una cooperativa o nos uniremos a una compañía. Y ahí tenemos la simbolización correcta de esta proposición. En el B, no es cierto que si se modifica el plan de estudios, los alumnos que cursan actualmente deberán rendir exámenes y agregar nuevas materias. Primero identificamos las proposiciones atómicas componentes. ¿Y qué son? Modifican el plan de estudios, los alumnos que cursan actualmente deberán rendir exámenes, agregar nuevas materias. Los alumnos que cursan actualmente deberán agregar nuevas materias. Sería la otra proposición atómica, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros ya verificar algunas cosas, algunas pistas, ¿verdad? Estos dos están juntos. Los alumnos que cursan actualmente deberán rendir exámenes y los alumnos que cursan actualmente deberán agregar nuevas materias. Y ahí también nos damos cuenta de que están en conjunción. Asimismo, la expresión no es cierto que, cuando ponemos de esa forma, generalmente niega todo lo que viene después. Entonces, sí o sí vamos a comenzar con una negación. Vamos a asignarle la letra a nuestras respectivas proposiciones atómicas, modifican el plan de estudio, será P, los alumnos que cursan actualmente deberán rendir exámenes, será Q, los alumnos que cursan actualmente deberán agregar nuevas materias, será R. Entonces tenemos PQR. Y nos damos cuenta también de que es una condicional donde la P será antecedente. Entonces P condicional, y como estos dos últimos están agrupados, necesariamente debemos abrir paréntesis, Q, conjunción R, cerramos paréntesis. Ahora, esta negación afecta a todo, entonces necesitamos agrupar. Si presentado de esta forma, solamente está negando a P. Si le ponemos el corchete, entonces ahí sí la negación está agrupando a todo el enunciado en su conjunto. La siguiente proposición nos dice: se podrá controlar la epidemia solo si se vacuna a toda la población y se establece la cuarentena para todos los que ya hayan contraído la enfermedad. Primero vamos a identificar nuestras proposiciones componentes. Por ejemplo, primero es: se podrá controlar la epidemia. El segundo: se vacuna a toda la población. El tercero: se establece la cuarentena para todos los que ya hayan contraído la enfermedad. Al primero le asignamos la letra P, luego la letra Q, luego la letra R. Y atendemos bien. Se podrá controlar la epidemia solo si se vacuna a toda la población y se establece la cuarentena para todos los que ya hayan contraído la enfermedad. Es una condicional en el cual el antecedente es: se podrá controlar la epidemia. Entonces P, condicional,
Y el consecuente es la conjunción de Q y R. Q, conjunción R. Entonces, volvemos a leer. Se podrá controlar la epidemia solo si se vacuna a toda la población y se establece la cuarentena para todos los que ya hayan contraído la enfermedad. Volvemos a leer. Se podrá controlar la epidemia solo si se vacuna a toda la población y se establece la cuarentena para todos los que ya hayan contraído la enfermedad. La expresión solo si nos indica, de alguna forma, que lo que viene luego es el consecuente. Solo si, debemos recordar, no es lo mismo que decir sí. Entonces, para comprender bien esta parte, les recomiendo un poco que repasen la lección sobre la condicional con el ejemplo que ahí se analiza. Y eso es todo, muchas gracias. Practiquen, revisen, verifiquen. Si ven algún error en el video, por favor me avisan, así corregimos para las próximas.